Vamos a hablar con el señor Zayat de la ley de blanqueo. Ustedes saben que en este momento se está llevando a cabo un debate en la Cámara de Diputados donde finalmente se va, yo supongo, Alfredo. Sí, lo más probable es que sea aprobada en la Cámara de Diputados. Como ya tiene media sanción en el Senado, se va a convertir hoy en ley. Vamos a ver un informe sobre este tema y conversamos. Como casi todas las medidas que toma el gobierno nacional, desde hace 6 años, el blanqueo de capitales propuesto por Economía recibió una catarata de críticas por parte de la oposición. Y una vez más, resulta difícil discriminar dónde termina la opinión honesta y dónde empieza la operación. El BAADE, que es el bono para financiar YPF, y el CEDIN, destinado al sector inmobiliario, permitirán utilizar fondos no registrados y que están ociosos. Para los críticos, se trata de una iniciativa que, porque exime de impuestos y sanciones, premia a quien apostó contra el peso y logró una ganancia del 90% en el mercado ilegal de dólares, y supone ceder en la disputa por pacificar el sector inmobiliario. No es la primera vez que se lanza un blanqueo de capitales, pero a diferencia del último de 2008, que incluyó un impuesto e incorporó 4.000 millones de dólares de 32.000 personas físicas y 3.800 jurídicas, esta vez no persigue un fin fiscal. Y tampoco es el único en el mundo. Italia, Estados Unidos, el Reino Unido, México, España, Suiza y Grecia acordaron amnistías fiscales similares. Entonces, ¿quién tiene mejores intenciones? ¿El gobierno al impulsar el blanqueo? ¿O quienes lo critican, que lo demonizan como si fuera la peor medida de la historia? Y el señor Zayat responde. Vamos a hacer primero un abordaje conceptual sobre lo que es blanqueo para poder entrar después al blanqueo, porque es importante, digamos. La verdad que el blanqueo es injusto, digamos, hay que decirlo, para poder entenderlo. Digamos, es injusto tributariamente, financieramente, económicamente. ¿Por qué? Porque premia a los que no cumplieron antes Con sus obligaciones fiscales. Claro, y a lo que se le suma que además, al no cumplirla, ese capital lo dolarizaron. O sea, es injusto. Digamos, no hay blanqueos buenos, blanqueos malos. También existe, como bien dice el informe, es acá como en todas partes del mundo, porque existe un montón de capitales no registrados. Acá como en todas partes del mundo. En Argentina, además, ya hubo antecedente de blanqueo. El antecedente de blanqueo del 2008, 2009, como ahí mencionaba el informe, que fue del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El blanqueo de 1992, que fue de Domingo Felipe Cavallo, con Carlos Saúl Menem como presidente, que duró 4 años. Lo dejaron abierto durante 4 años, del 92 al 96. Pasaban los años... ¿4 o 10? Pasaron 4 años, lo que sucede es que a medida que pasaba el tiempo era más costoso. En 1987 fue el blanqueo de Raúl Alfonsín. Si vas a 1973, también hubo blanqueos. O sea, hay antecedente de blanqueo en Argentina. No es la primera vez que hay una ley de blanqueo de capitales. Como también dice el informe, en otros países también hay blanqueo. Bueno, ¿cuál es el elemento distintivo de este blanqueo con respecto a los anteriores? Esto es el elemento para poder avanzar en el análisis. Ya dijimos el primer concepto, es injusto. Bueno, avancemos un poquito más, porque si no, no podemos tratar de entender esta medida y fundamentalmente entenderla en función a ¿para qué? Claro, ¿para qué se impulsa? ¿Para qué se impulsa? Y en última instancia, ¿cuál es el elemento distintivo con otros blanqueos? Vamos a escuchar entonces la palabra de Arnaldo Bocco, el economista y exdirector del Banco Central, que dijo lo siguiente con nosotros. A ver. Va a ser prácticamente en las proporciones que tuvo el blanqueo del 2009, entre 90 y 95% van a ser fondos locales, y en realidad el grueso también va a ser de ahorristas medianos, no grandes ahorristas. Los grandes ahorristas van a ser una minoría, los pequeños ahorristas también van a ser una minoría, y después vamos a tener un rango de ahorristas medianos que tenían ahorrados sus dólares seguramente para ir adquiriendo propiedades o invirtiendo en distintos tipos de productos financieros que hay en la economía, y que en este caso se van a decidir hacerlo transparente. ¿Cuál es el elemento distintivo
que tenemos de este blanqueo con respecto a los anteriores. Los anteriores tenían afán recaudatorio. ¿Qué significaba? Blanqueen capitales, le proponían a los que tenían recursos no registrados y les vamos a cobrar algo. ¿Cuál es el premio que ustedes pueden blanquear? ¿Cuál es el beneficio para el Estado, para el gobierno de turno? Es voy a recaudar algo de plata. Además de recaudar algo de plata, amplío la base para el futuro, para cobrar más impuestos. Estos fueron los anteriores. Este es el elemento distintivo para este, porque este no tiene afán recaudatorio. No te cobran nada. El blanqueo es, no cobra nada. El que trae, digamos, no sé, $100.000, pone $100.000, no paga nada. Nada. Entonces, ¿cuál es? Déjame decirte, ¿cuál es el destino? Entonces, ¿para qué lo hacen? Porque tiene un destino específico esos capitales, que esa es la diferencia con los blanqueos anteriores. Para generar inversión. Claro, para generar inversión, dinamizar un mercado inmobiliario muy castigado por el tema del dólar. Entonces, lo que se busca con los CEDIN es dinamizar esa inversión y la inversión energética. O sea, ¿cuáles son los dos elementos distintivos? No te cobran nada y tienen objetivos específicos de la recaudación de esos recursos. Por lo tanto, deduzco que hay un supuesto muy importante de parte del gobierno cuando toma una medida de esta naturaleza, que es que hay mucha plata atesorada en dólares por parte de los argentinos y que no está declarada. En Argentina se estima, en la frontera de Argentina se estima que hay entre 40.000 a 50.000 millones de dólares de capitales de argentinos en el exterior. Habla de entre 120.000 a 150.000 millones de dólares. Una porción muy pequeña de ese capital es que se va a blanquear. Pero después lo hablamos. Eso. Sí, vamos a hablar segunda parte. Vemos entonces a Arnaldo Bocco, el expresidente del Banco Central. Se han puesto tantas restricciones en la propia ley y se van a poner como cumplimiento en la normativa regulatoria por parte del Banco Central y por parte de la AFIP todos los aspectos más rígidos que están incorporados en la ley de lavado de dinero y financiación del terrorismo y de transparencia, de tal manera que creo que las posibilidades de que por allí haya riesgos, a mi juicio, son bastante bajas. Por lo demás, yo considero que va a ser mejor que el del 2009. Es muy importante lo que dice Bocco para evitar las confusiones y los desconciertos generalizados cuando se tratan temas económicos. Aquí lo único que se perdona es el tema tributario. Sí, hay recursos que vienen de la trata de personas, del blanqueo por narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, todo lo que es ilegal, no es que lo puede blanquear. Digamos, en todo caso, algunos que quieran blanquearlo después van a empezar a investigarlo. Van a tener problemas. Aspecto que también es un elemento no mencionado, que en el blanqueo del 2008-2009 hubo investigaciones de la unidad financiera donde empezaron a investigar casi 550 casos y algunos de los investigados le dijeron, no señor, usted no va a poder blanquear porque viene plata del narcotráfico. Agarraron un narco colombiano que quería, no es político, es otro, que quería blanquear capitales, como también el caso de trata de personas en Tucumán, de la familia Ale. Entonces también... Que son uno de los que están involucrados en el caso de Marita Verón, que no han sido investigados todavía por la justicia. Bueno, quiso blanquear, se presentó y dijeron, no, señor, esto no. Ahora, acá vos no tenés que dar ninguna explicación. Vos vas con la plata, pero no decís, esta la obtuve haciendo, nada, trabajando. Cero. Bueno, muchos sí trabajando. Esto también hay que decirlo. Muchos trabajando, no pagaban los impuestos. Ahora bien, lo último, ahora sí cierro. Digamos, hay toda una idea para que se asuste el pequeño, mediano ahorrista que tiene sus capitales para que no entre el blanqueo. Yo lo único que les digo, teniendo en cuenta el argumento inicial, que es injusto, digo que estos, si entran en el miedo, lo van a aprovechar los grandes y no lo van a aprovechar los medios o los pequeños que tienen esos capitales. Si caes en la trampa donde finalmente algo beneficioso queda solamente para los grandes, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, que es injusto el proyecto, pero bueno, la verdad que los medios y los chicos, si quedan atrapados, otra vez más, digamos, perderán. ¿En cuánto tiempo esto digamos, suponiendo que se vote hoy? Si se vota hoy, a partir del 1 de junio, tienen 3 meses para lo reglamenta rápido y tienen 3 meses para realizar las operaciones. Sabes, Ariad, ¿eh?
Sabe. Y explica claro, que eso está explica mejor. claro, hace todo. Magallanes está absolutamente distraído y perdido a propósito del tema porque... Bueno, está clarísimo Magallanes, no se haga ningún problema. No estaba perdido ni distraído, estaba viendo el programa de Mariana Fabiani. Sí. Que estaba, me parece... No haga esas cosas, le pido por favor. ¿Qué pasó? ¿No estamos en tanda? No, estamos al aire. Vamos a un corte en un ratito, volvemos, todavía es temprano, dale.